Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, Radio a Contracorriente presenta Diseño, Participación y Vivienda en la Alcaldía Iztapalapa. Entrevista al maestro Irving Vázquez Cruz. Saludo a todos aquellos que se están conectando a partir de este instante, aquellos y aquellas. Y chequen, hoy tenemos una entrevista maravillosa porque hemos hablado acerca de la cultura, hemos hablado acerca del, podríamos llamarlo, desarrollo de la Ciudad de México, pero realmente cuánta atención le ponemos a este tipo de aspectos. Es decir, ustedes que me escuchan desde diferentes alcaldías, incluso desde otros estados del país, incluso porque hay que ser optimistas, de otros países, pero realmente la infraestructura, la vivienda y cómo convivimos con nuestro entorno en la ciudad es importantísimo. Por eso me da muchísimo gusto tener hoy en el programa al maestro Irving Vázquez, quien hizo una investigación acerca del diseño de vivienda y que es sumamente interesante por todo lo que conlleva. Irving, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Diseño, participación y vivienda es, pues, en grandes rasgos lo que hiciste con esta investigación en la alcaldía Iztapalapa y pues tiene que ver mucho. Platicábamos fuera de la entrevista, amigas y amigos, acerca de los 6 puntos que de verdad pongan la atención porque son aspectos que quizá ustedes viven dentro de sus alcaldías, de sus colonias y demás. Cuéntanos, Irving, estos 6 puntos que desarrollaste en la investigación. Claro, muchas gracias, Alberto. Tengo 6 puntos fundamentales que son trascendentales en la investigación para hacer un estudio de la participación social en una alcaldía que es denominada como popular, con una consistencia histórica, social y cultural muy específica y que diversifica y es heterogénea ante otras alcaldías de nuestra Ciudad de México, pero que también es parte de una cosmovisión de diferentes tipos de culturas que han formado una identidad muy particular de los iztapalcenses. Bueno, entonces tenemos 6 puntos importantes que derivan esta investigación. Uno es la vida cotidiana de las familias, de cómo se lleva a cabo la rutina diaria dentro de las viviendas, cómo conciben una vivienda, cómo conciben una casa, cómo se van transformando las familias de manera histórica entre las diferentes generaciones. También tenemos una idea de la comunidad dentro de esta cotidianidad, cómo interaccionan, conviven, se comunican, se reconocen y no se reconocen, cómo generan la participación a manera general. Por otro lado tenemos la organización comunitaria. No podemos entender una organización comunitaria sin hacer énfasis en su historia. Por ello, al menos centrándonos en esta muestra de la alcaldía Iztapalapa en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, la cual está siendo una de las colonias más relevantes ante estas nuevas reformas y leyes de imagen urbana mediante el cablebús y otras estrategias políticas de movilidad. La colonia Desarrollo Urbano ha sido una muestra de cómo se ha estado poblando la periferia de la Ciudad de México y cómo se está conformando entonces este sentido de identidad. Las relaciones vecinales, la cohesión comunitaria, se conocen, no se conocen, cómo perciben al vecino, te apoya, no te apoya. Y por otro lado, la organización social. ¿Se organizan entre ellos o necesitamos de un liderazgo político, un liderazgo gubernamental o administrativo, o hay liderazgos natos ahí, la señora de la tienda, el señor que probablemente por sí solo se dedique a organizar a su propia calle para evitar algún tipo de violencia social, tal como delincuencia? Por otro lado tenemos la participación comunitaria, que hablamos de las instituciones sociales, el gobierno propiamente, la escuela, la educación, y cuando nosotros hablamos de las instituciones, sin duda tenemos que hablar de la cultura política, que actualmente es un tema muy amplio, que sé que este tema puede tomar otro rumbo de discusión, pero hacer énfasis
que generalmente la comunidad, cuando hablamos de participación, lo asocian a una cultura política, de dónde venimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pretendemos, y esta noción de asistencialismo que nos van a dar. Por otro lado, tenemos la desigualdad urbana, que en estos tiempos se ha notado con gran énfasis en el trabajo, en el empleo, la educación, cómo se está tomando la escuela a distancia, pero no solamente en este tiempo, sino cómo hay un dispar de desigualdad entre esta alcaldía y otras alcaldías en el acceso a la educación superior y a la educación media superior. Por otro lado, tenemos el riesgo medioambiental, el tráfico, pero también la colonia de desarrollo urbano y ciertamente Iztapalapa en su generalidad fue una de las mayormente afectadas y siguen siendo afectadas porque no ha habido una reconstrucción del daño por los sismos de los años precedentes. Por otro lado, hablando del riesgo, hablamos del riesgo socioambiental. ¿Cuáles son las estrategias que están empleando para hacer frente? Estamos ante una crisis inminente del agua, y ¿qué es lo que están haciendo estas comunidades donde en su historia no han tenido un servicio adecuado de agua potable? ¿Qué es lo que hacen? Eso es muy interesante. Y por último, tenemos el confinamiento. No podríamos hablar de esta situación cotidiana sin el confinamiento, sin hablar de los aspectos socioeconómicos, de salud, de empleo, de la educación en casa, de la propia vivienda y su relación con el espacio público. Muchas cosas me llaman la atención, Irving. Para todos y todas que están llegando justo en este instante, estamos platicando con Irving Vázquez. Él es maestro e investigador de la UNAM, y con esta investigación acerca de pues estos puntos que son muy importantes. Esta investigación se hizo el año pasado, Irving. ¿Qué arrojó? Es decir, después de todos estos 6 puntos de la política, medio ambiente, vecinos, bueno, para empezar, ¿cuál era el objetivo de la investigación? Claro que sí. El objetivo de la investigación versa en reconocer la cotidianidad como un elemento sustancial para la formulación de estrategias que derivan de la promoción social para construir o para proponer viviendas a partir de la participación. Me estoy acordando de muchos aspectos que se dicen en la política, pero también como vecinos, y que bueno, justamente cuando pensamos en todo eso, pensamos en una ruptura, amigas y amigos, Irving y todo el equipo que está aquí. ¿Y qué arrojó, Irving? Porque cuando uno comienza una investigación, hay hipótesis, hay como somos a veces muy positivos y acabamos como por otro lado. ¿Qué arrojó la investigación? ¿Cómo terminaron ese trabajo en Iztapalapa? ¿Contentos, felices, sorprendidos? ¿Cómo terminaste tú con esta investigación? Muy sorprendido, de primera mano, por toda la consistencia histórica que hay en la conformación de Iztapalapa y específicamente en esta zona, porque hay diferentes historias respecto al menos de la comunidad de desarrollo urbano Quetzalcóatl. Para los que no lo ubiquemos con precisión, está muy cerca de un acontecimiento muy reciente, está aproximadamente 15 minutos de la estación Olivos, en la cual recientemente hubo un suceso muy lamentable, o a 10 minutos de la calzada Ermita. Entonces, en esta conformación cerca de comunidades como Santa Cruz Mellehualco, su heterogeneidad de pensamiento nos deja muy interesados por reconocer más la participación, porque hay una organización ahí, porque hay una narrativa que se está invisibilizando, porque la construcción de la noción de qué es ser un habitante de Iztapalapa va más allá de este cliché de que bueno, son agresivos, hay violencia, más esta comunidad en donde se tiene una estadística donde la mayor parte de los pobladores han tenido algún tipo de acercamiento con los centros de reinserción social. Entonces, nos deja sorprendidos, nos da elementos a nosotros para recuperar que al menos las viviendas han sido construidas a partir de lo que se cree normal para una familia, porque también hay unidades habitacionales cerca de esta comunidad, y las viviendas de autoconstrucción tienen un significado muy importante, un significado cultural, donde se respetan las tradiciones, donde no se puede dejar a un lado la convivencia familiar, donde cada 24 o 31 de diciembre se espera
familia amplia. Generalmente las familias que están aquí, tenemos a madres y padres que su familia es más amplia y su vivienda es muy pequeña y tienen que alojar a muchas personas. Entonces nos deja a nosotros identificar qué es la cotidianidad aquí. Rescatamos la cotidianidad para que ellos participaran, hicimos talleres, participaron y se diseña la vivienda no solamente entre nosotros como facilitadores de la entrevista, sino también con arquitectos, y ellos mismos les van diciendo cómo es que desean su vivienda y se da un plan para que se construya. Y también por otro lado, entendimos que el confinamiento le da una nueva visión al hábitat, a la vivienda, al espacio público, a los parques, a las avenidas. Nos deja muy contentos, pero también muy preocupados por la situación de desigualdad urbana en la cual estamos insertos. Hay mucho que yo me pongo a pensar y que, vaya, que nos debe llamar la atención a todos, amigas y amigos. Cuando pensamos en vivienda, Irving, y todos los que nos escuchan y todas, pensamos solamente como en la casa, ¿no? Cuando saber que la vivienda es la colonia, es el parque, es la calle. ¿Qué tan sucio está? ¿Qué tan ordenada está su colonia, la alcaldía? Quizá ese es el mensaje que les dejamos hoy con esta entrevista con Irving. Y justo es eso, Irving. Primero, ¿qué decirle a todos los habitantes de la Ciudad de México? Como investigador, como profesor, con todo lo que te arrojó entre lo bueno y lo malo, ¿qué decirle? No solamente a los de la alcaldía Iztapalapa, sino a todos los habitantes de la CDMX que no todavía logran asimilar el entorno en el que viven, bueno o malo, ¿eh? ¿Qué les dices? Primero, que la historia en la cual ustedes o estamos insertos es parte de nuestra construcción de identidad. ¿Quién soy? Soy un habitante de la Ciudad de México, de Iztapalapa, de la zona metropolitana del Valle de México, y eso me da el derecho de poder proponer cambios, de poder participar, que todas las propuestas, que todas las ideas que tenemos como individuo, como familia, como comunidad, pueden construirse y sumarse a otras. Esto nos va a hacer partir de la organización comunitaria, pero no solamente, y estas propuestas no salen del que yo creo, sino porque es a partir de que como habitantes de un mismo territorio, nos hacen sensibles todos estos daños que le hemos hecho a nuestra ciudad mediante el no tratamiento adecuado de los residuos sólidos y líquidos y gaseosos, todos los residuos que hay en la ciudad, que son bastantes. También preocupados por toda la situación de violencia social en la que estamos, y se suma una situación de confinamiento que nos deja muchos aprendizajes. Saber entonces que nuestra narrativa, nuestra voz es muy preciada para los investigadores, y que a partir de las investigaciones se crean propuestas de intervención y se busca posterior a ello pues un apoyo tanto del gobierno, del sector político, pero también del mercado para emplear estrategias. Cuando haya estrategias y propuestas que emanen de la sociedad civil, de la comunidad, hasta de la misma política, si lo queremos ver así, del gobierno, sumarse, proponer, cambiar. Si nosotros tenemos un gran problema de basura o tenemos un gran problema de falta de espacios públicos y nos quieren poner como propuesta probablemente tal vez una ciclovía, cuando las ciclovías si bien brindan movilidad, pero no es lo que va a resolver nuestro problema de contaminación, por ejemplo, retomando lo que decía Alberto de contaminación, tenemos que decir que esas propuestas no son coherentes a lo que se necesita. Si queremos rescate de espacios públicos donde todos pintemos, donde todos participemos, donde esto sea parte de una, valga la redundancia, de una participación efectiva que reduzca la desigualdad urbana, donde se note que la participación va a ser el pionero de la reducción de desigualdad urbana. Eso es con la ciudadanía. Ahorita mencionabas algo muy importante, que es la intervención de organizaciones y el gobierno. Como investigador, como profesor y como alguien que se encuentra cercano a la problemática que existe dentro de las alcaldías, Irving, ¿qué le dirías a todas esas personas que están en los cargos públicos y que no apoyan a la ciudadanía? O que sí, tal vez, ¿no? Porque luego no vamos a generalizar, o que sí lo apoyan. ¿Qué les dices a todos, no? Adelante. Sí, es importante reconocer a los actores sociales que hay. Nosotros como ente académico somos un actor académico, pero está el actor
gubernamental, el actor que está en el poder, háblese del partido político el que esté o el que vaya a seguir en el siguiente mandato local. Pero por otro lado tenemos a la sociedad civil, esta participación autónoma, donde ciertos vecinos se organizan y presionan para que se cumplan ciertos lineamientos. Tenemos por otro lado las organizaciones de la sociedad civil, estas instituciones AC, SC, etcétera, que participan, estos medios de comunicación que son parte de la construcción de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad civil en sí, y de los actores como tal de la comunidad, que primero reconozcan el poder que tiene cada uno de ellos, que reconozcan el poder en la participación, en lograr cambios. Muchos de los cambios se quedan en buenas intenciones por parte del gobierno porque no reconocen la participación de los otros actores. Por un lado, si bien se encuentra todo este aspecto histórico que hemos tenido de corrupción, de nepotismo, de falta de acciones, etcétera, 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 pero por otro lado tenemos propuestas que no saben cómo encadenar. Para encadenarlas hay que trabajar todos en conjunto. Quienes no han empleado estas estrategias lamentablemente han dejado rezago, y este rezago llegan nuevos gobiernos en turno y tratan de combatir este rezago con mismas acciones paliativas, acciones que no van a resolver nada de fondo. Hay que hacer acciones conjuntas, integrales, y esto desde nivel macro, hablando desde el gobierno, política y todos esos actores que mencioné, pero al nivel micro, reconocer a mi otro vecino, saber que él tiene el mismo derecho de opinar, pero también puedo generar que invitarlo a participar, invitar a mi familia, saber que mejorar, ya lo mencionaba hace un momento Alberto, el hábitat no solamente es la vivienda, también es la calle, es el mercado, es el transporte, eso es todo donde yo vivo, donde todos nosotros vivimos. Tenemos que reconocernos como agentes que vamos a poder sumar cambios. Entonces va por ahí que todos nos reconozcamos y esto nos va a nosotros a fortalecer nuestra identidad. Seguro que sí, hay mucho todavía que quizá por falta de tiempo no lo abordaremos, Irving, amigas y amigos, pero ¿qué viene ahora, Irving? ¿Repetir esta investigación en otras alcaldías? ¿Qué viene ahora para ti, para quizá el equipo que estuvo contigo en la investigación? En este momento, dado el aspecto de confinamiento, estamos esperando el semáforo verde para continuar, y con un equipo de intervención de alumnos generaremos espacios amigables en Iztapalapa, nos sumaremos a las propuestas que hay por parte del gobierno, pero también nosotros no nos limitamos a lo que el gobierno nos pueda apoyar o no. Generaremos participación con la comunidad de esta colonia, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, para crear espacios amigables, para mejorar sus viviendas, donde los propios recursos, una parte lo dé la alcaldía y otra ellos lo hagan, sumen para pintar, para mejorar la imagen urbana, pero también que se reconozca, es muy importante, se puede hacer mucha mejora de la imagen urbana, pero si no hay una participación, un reconocimiento, una identidad, es lo que nosotros proponemos y haremos para fortalecer esto. Entonces le daremos seguimiento en este año una vez nos permitan regresar a comunidad propiamente para emplear estrategias de intervención. Ya tenemos de investigación y ahora intervendremos para mejorar. Muy bien, ¿hay algún lugar, algún sitio web, medios de contacto donde las personas que nos escuchen, si están interesadas en saber el desarrollo, quizá algunas conclusiones o el proceso de esta investigación, hay alguna manera en las que las personas puedan estar en contacto contigo, Irving? Sí, claro que sí. Tengo varios sitios, uno de ellos, bueno, como todos, Facebook, y me aparezco como Irving Vázquez, igual en Twitter, Irving Vázquez, y tenemos un podcast en Spotify, estamos con nuestro primer programa, en el cual tenemos pues diferentes tipos de acciones. El podcast se llama Alquimia, y por último tenemos un foro virtual que se llama los escenarios de riesgo socioambiental. Estudiamos los temas de vivienda. Tenemos una página de Facebook que se llama Laboratorio Social de Estudio en Vivienda, donde publicamos datos, entrevistas, reportajes, bueno, de diferentes tipos de acciones, y también precisamos en esta investigación. Pues ahí está, les compartiremos a través de nuestras redes sociales todos estos medios para que estén en contacto,
pues no solamente con Irving, en contacto con su entorno, en contacto con la ciudadanía y en contacto con todo aquello que nos hace falta, porque lo hemos platicado en este espacio, queremos una ciudadanía mejor, queremos un país mejor, pero como ciudadanía, ¿qué hacemos? Obviamente sabemos lo que no hace el gobierno, pero ¿qué hacemos nosotros para tener esa calle, ese mercado, ese transporte como quisiéramos, ¿no? Obviamente el gobierno no lo hará todo, pero también hay que poner de nuestro lado. Irving, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y estaremos al habla para las investigaciones, el desarrollo y el proceso de todo lo que hagas con tu equipo, pues estaremos al habla y al pendiente. Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todo el staff y producción. Un saludo a todas y a todos nuestros radioescuchas. Pues ahí está, Irving Vázquez, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y estuvo con nosotros hablando de este maravilloso tema. Vamos ahora con mi compañero.